Dans la vie, il y a 3 choses auxquelles tu ne peux pas échapper. Les impôts, la mort et le Real Madrid à la fin du film. Dios es madridista. Dios es del Madrid. El que nos ha hecho a todos es del Madrid, lleva la camiseta del Madrid, lleva el escudo del Madrid. No os enfrentéis más. Y bueno amigos, hace tiempo que no hacíamos este tipo de videos de reacciones y lloros a una nueva remontada de noche europea, a una nueva remontada de noche grande en Europa del Real Madrid, porque bueno, hemos estado un poco ocupados, la verdad he estado, miren, es que ni siquiera me he cortado el cabello, yo que me mantengo con el cabello semanalmente cortado. Pero bueno, eso es irrelevante en este momento. Vamos a disfrutar de lo que ha sido una noche fantástica. Voy a tratar de que el video sea dinámico, no hablar tanto yo, sino que disfrutemos del contenido. Y les aviso que muy probablemente vaya a ser la parte número 1 de unas 3 aproximadamente, porque he seleccionado como lo primero y ya soltaremos el día de mañana o en unas horas el resto de reacciones que he ido recopilando y que son sencillamente maravillosas. Les he dicho que he tratado de organizarlo de la mejor manera posible y creo que lo van a disfrutar de una manera maravillosa. Lo de siempre, les voy a decir que me acompañen hasta el final de este video. Ya arrancamos fuertecito con 2 videos que me parecieron sensacionales. Lo de Juanma Rodríguez está inmortalizado, Dios es del Madrid, y por supuesto con esa increíble opción que nos vimos ahí, ¿no? Vamos a colocar ahora, muchachones, aquí para empezar algo de Josep María Guardiola que me pareció bastante peculiar y comentable. It belong to all of us. It's not to the players. I don't have a problem to accept that it doesn't work like it worked in the past. I'm not a problem, but it's all of us. For me, if we're busy saying, oh, and blame one player, specific player, or blame whatever, that is ridiculous. So that doesn't work. It's all of us. Me the first, because that's why I'm here for many years, and of course the players as well. So this is the truth. And they want it, yes, of course, how they run, how they do it, but the truth is that we are not stable enough in that moment to do things that they happen not today. Today is an exception. No, it happened many times. It happened many times because we are not. But at the end, today was where it is. Tomorrow, the after tomorrow, and we have to continue to learn and fresh minds, fresh legs, and go for them. Bueno, ahí tenía el micrófono muteado, no me había percatado de eso, pero chicos, lo que les estaba diciendo, antes de comentar algo que no quería dejar pasar por alto, les quería comentar como por encimita, no sé si les parece llamativo a ustedes, pero a mí me parece muy llamativo cómo este equipo se ha venido abajo, pero de una manera absurda, es increíblemente absurdo lo abajo que se ha venido el equipo de Pep Guardiola, ¿no? Que se ve acabado, destruido totalmente de una manera bestial. Primera vez que yo lo veo tan hundido en la vida y bueno, me alegra muchísimo realmente porque muchas veces la jetica es que ha hecho que este hombre termine por caerle mal a uno, ¿no? Y hablando de todo un poco, a ver, Guardiola también ayer dijo entre otras cosas que Vinicius Junior seguramente lo de la pancarta fue una mala idea porque es un futbolista excepcional y que parece que le motivó aún más, ¿no? Y adivinen en cuántos medios de comunicación apareció ese clip en concreto, en prácticamente ninguno porque lo estaba buscando y no lo encontraba. Pero bueno, no nos vamos a enredar mucho más con eso. Terminamos escuchando a Guardiola. Vamos a ver este del señor Rodri, que por supuesto pues básicamente teníamos como Rodri era el chico ideal, el tipo perfecto y toda esta cosa que hemos escuchado durante muchísimo tiempo. Y bueno, básicamente cuando ha tenido la oportunidad ha sacado las garras y ayer se vio durante el partido tomándole fotografías a la penosa pancarta que ha hecho su penoso club. Vamos a colocar esta imagen porque me pareció brutal. Rodri, ¿qué te ha parecido la pancarta del club? ¿Cómo está Rodri? Muy bien. Es que es una imagen sencillamente maravillosa, de verdad. Ayer lo colocaba en mi cuenta de Instagram con una imagen en la que se ve a Vinicius con el trofeito del mejor del partido después de mearse en el Etihad. Y pues básicamente llamativo porque decía, el karma a veces tarda en llegar, pero normalmente llega y lo normal a veces también es que llegue inmediatamente como le pasó a esta gentuza, ¿no? Vamos a escuchar ahora pues básicamente esto de Dani Ceballos que básicamente me pareció bastante curioso porque entre Ceballos y Ancelotti se ha hablado un poco sobre lo que está pues sucediendo sobre la pancarta de Vinicius y compañía. Saliendo al campo y viendo la pancarta que había en la grada del City,
¿Sabe mejor, además con Vini como Mbappé, después del mensaje de esa pancarta? Bueno, yo creo que esta afición tiene que respaldar a su jugador, ¿no? Pero nosotros tenemos al mejor del mundo, que es Vinicius, tenemos a Kylian, tenemos a Rodrigo, tenemos a Bellingham, tenemos a todos enchufados, y creo que hoy se ha visto, ¿no? Que el equipo quiere más. Cuando corremos todos juntos somos un equipo muy difícil de batir, y muy contentos por la solidez defensiva y porque hoy hemos disfrutado sin balón también. A ver, ¿qué quieren que les diga de Ceballos? Que por cierto, ayer vi que le comentó a Brahim que gracias por salvarme de no jugar durante 2 meses por el cagadón que se mandó con el penalti, ¿no? Es bastante peculiar lo de este hombre. Pero sí, bueno, chicos, realmente a mí me ha parecido bastante interesante. Tengo que reconocerlo, muy interesante el hecho de que Ceballos lo comente, de que básicamente lo de la pancarta fue una anécdota más, son irrelevantes. El Manchester City es como el Atlético de Madrid, son tan diminutos, y quedó evidenciado el día de ayer. En este caso también Ancelotti lo comentó al respecto, muchachos. No sé si Vini lo ha visto, viendo el partido, se lo ha visto, ha sido una motivación grande para él. Nada más, creo que en frente es difícil decir, ha sido muy, muy peligroso siempre, todos los 4. ¿Qué tal? Chicos, es que si nos ponemos a sacar ayer estaba viendo un video como unos highlights del partido de Vinicius y fue espectacular, fue brutal. De hecho, estaba viendo que, y lo pensé y dije, si Lamine Yamal hace la mitad del partido que hizo Vinicius ayer contra un City, contra un Bayern de Múnich, una eliminatoria o un partido decisivo estos de Champions, es que ya ni te cuento lo que estarían diciendo, ¿no? Por cierto, un Lamine Yamal que tiene como 3 meses que no marca en liga, y esto pasa por debajo de la mesa. Es que es absolutamente impresionante. Courtois también comentó lo de Vinicius, muchachos. Quien sale a un campo y se encuentra una pancarta como la que se ha visto en el Etihad, ¿qué siente, motiva, duele, provoca? No, yo creo que no era tan fuerte tampoco. Yo creo que al final puede picar a Vini, si lo había entendido en inglés, porque no sé qué bien habla Vini inglés, pero al final, bueno, yo creo que solo le puede picar a Vini a hacerlo mejor. Cada uno tiene su opinión de quién tenía que haber ganado. Obviamente yo estoy del lado que tenía que ser Vini o algún jugador nuestro. Yo creo que Rodri ha hecho un gran año que era importante con España, pero para mí el año que ellos ganan triplete es cuando se mereció ganar más el Balón de Oro que el año pasado, pero cada uno tiene su opinión, por eso las votaciones son los que son, y yo creo que era apretado y es lo que hay. Es una pena, pero bueno, yo creo que al final lo único que hace es que le puede picar más a Vini a hacerlo bien contra ellos. Es que es absolutamente lo que todo el mundo ha pensado después de la penosa pancarta, por cierto. ¿Qué sentido tiene el cuello de Thibaut Courtois, por amor a Jesucristo? Pero sí, muchachos, es una realidad. Yo creo que les terminó saliendo demasiado cara la bromita, porque es muy probable también que Vinicius vaya a llegar con muchísimas ganas al partido del Santiago Bernabéu. Y ojo a lo que les voy a decir, porque estoy feliz, pero no estoy conforme. Quiero sangre, obviamente hablando a nivel futbolístico, el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver esto ahora, que también me pareció bastante chévere en el caso de Vini y el tema del Balón d'Or. Bueno, chicos, ahí está. Una nueva padreada le ha metido Vinicius a alguna afición, en este caso a la del Manchester City, que le preguntaban por el Balón de Oro. Hay que hacer... esto del Manchester City es como lo del Barça. Son personas que sabes que están robando literalmente, y es que se sienten orgullosos de ello, y todavía viene Vinicius con la genialidad de mostrarle el parche de las 15 Champions y decirle básicamente, ustedes en la vida van a aspirar a esto. Si no lo hicieron, no lo van a hacer con Guardiola, por lo menos tener 3 o 4, que no lo van a hacer ya, estoy casi seguro de ello. Ya más nunca en su historia van a poder lograrlo, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta por lo menos, ¿no? Y es muy llamativo el hecho de lo que les decía de Guardiola, y no sé, no quiero enredarme mucho con eso. Vamos a seguir avanzando, porque en este caso quiero que veamos este clip de anoche de El Chirincirco. Muy llamativo, escuchen muy bien y detalladamente todo esto. Es que es la segunda vez en un mes, diría yo, que le preguntan sobre su futuro. La primera ya lo dejó caer, y hoy tenía la ocasión perfecta para zanjar cualquier tipo de polémica, y ya hablaremos en no le molesta. No lo ha hecho, le encanta. No, está jugando. No, que no lo quiere zanjar. Está jugando en Madrid. No lo quiere zanjar. Claro, está negociando. Está presionando para renovar. Hace malabares. Cada declaración es parte de la negociación. Para no decir
que no hay tema, que me voy a quedar. No, claro, porque aquí quiere está negociar. aconsejado, que dice Jorge Alessandro, está aconsejado, lo han dicho. Claro. Lanza mensaje. Incluso aquí menciona al Presi, ¿eh? Sí. Que hablen con el Presi. Que llamen al Presi, ¿cómo? Pues. ¿Cómo? Que llame a Arabia Saudí al Presi, dice Vinicius. Y luego con la gente. El Presi. El Presi no tiene que llamar al Presi para molestarle. 1000 kilos y adiós. Mira, el Presi lo tiene claro, ¿eh? No, conmigo que no hablen. 1000 kilos. Porque vale. Otra cosa. Llamen al Presi. ¿Presi le van a molestar para esto? Presi no pierde el tiempo en estas cosas. 1000. Ya está. Otra cosa. El mensaje que a mí me la hacen del club. A mí que no me llamen. No, ni al Presi, ni al Madrid, ni a José Ángel, ni a nadie. No. Que los de Arabia Saudí que no le llamen, que pongan 1000 kilos ahí en el banco central. Pero escucha, Josep. No, pero Josep. Banco de España. Banco de España. Cuidado, es con esto de los bancos. Si llaman al club, llama a la ministra de Hacienda. La ministra de Economía. He hecho una entrevista a Cafelito que me ha recordado el Banco Central. Por bien. Si llaman al club es porque tiene aprobación de Vinicius. ¿Cómo? Que si llaman al club porque tiene aprobación de Vinicius. Pues tú me vienes a contratar, estás hablando conmigo y yo digo, no, habla con el club. No, yo directamente si le digo a Arabia, oye, no, es que ni lo hagas. No, pero que no me voy a ir. Ya está. Si yo te estoy diciendo, si yo estoy dice, que me llamen a mí no me han llamado todavía y luego que llamen al Presi. No, pero como que llaman a la gente todavía. Por eso te digo, alguien le ha dicho, oye, te vamos a llamar, Edu contó. Pero si yo me quiero quedar, dijeron, hablamos en verano. Después del Balón de Oro. Cuando gane el Balón de Oro. Cuando Balón de Oro, pasó lo que pasó, y ya no sé si vale igual. Por eso digo, si yo me quiero quedar. Y Arabia va a ir. A ver, chicos, la finalidad de todo esto es que básicamente hay que señalar a todos estos antimadridistas, anti-Vinicius y además desagradecidos. Vinicius les ha hecho pasar probablemente las últimas mejores noches a nivel futbolístico de sus vidas y están con estas cosas especulando, haciendo el papelón este que está haciendo el Edu Aguirre y además el sinvergüenza también de este hombre, ¿cómo se llama? De Javi Balboa haciéndose pasar por madridista. Es que me parece impresionante cómo especulan en general a través de lo que puede generar un futbolista como Vinicius. Es una pena, de verdad, es una pena impresionante. Y lo mejor de todo esto es que, bueno, aquí Vinicius ha hablado un poco sobre su futuro y yo creo que ha zanjado el debate. Yo no sé de verdad esta gente qué clase de cosas es la que está viendo. Bueno, he tenido que cambiar un poco el video porque había seleccionado uno que estaba en portugués y estaba entendible, pero tampoco es lo ideal. Escuchemos este, muchachos. Vinicius en directo en Movistar Plus y vamos a escucharle. Bueno, buenas noches, enhorabuena. Buenas noches, muchas gracias. No has tenido que hacer mal partido, ¿no? Si marca Bellingham, Brahim y marca Mbappé y te dan a ti el hombre del partido, ¿no? Así que no está mal. No ha estado mal, he podido hacer un gran partido desde la primera parte, hemos podido defender muy bien y da igual el jugador que marca el gol, el jugador que gana el mejor del partido. Estamos aquí para hacer grandes cosas con esta camiseta y poner Madrid en nivel más alto. Vamos a ir viendo las imágenes del partido, como te estaba diciendo, porque sales al terreno de juego. Hay una pancarta con el Rodrigo, con el Balón de Oro y algo así como que dejad de llorar tanto. ¿Tú la ves esa pancarta? Sí, la veo, pero siempre que los aficionados al contrario hacen cosas, ellos me dan más fuerza para hacer un gran partido y aquí he hecho otra vez un gran partido, hemos podido ganar y tenemos que llegar a Madrid y que nuestra afición pueda hacer bonito como ellos hicieron aquí. Te dan plus ultra, un plus más y encima, bueno, cuando te cantan que dónde está el Balón de Oro, que estabas ahí cerca del córner, ¿qué haces? ¿Qué les enseñas? Yo no intento no hacer nada, pero ellos saben de nuestra historia, saben todo lo que vamos... todo lo que podemos hacer en esta competición y aquí estamos otra vez. Creo que es la quinta vez que venimos aquí a Manchester a jugar. Siempre hace mucho frío, pero tenemos que seguir en esta línea porque nos quedan 90 minutos. Y la última, ¿cómo le estabas vacilando? Por eso trae las imágenes también a Mbappé, ¿no? Vaya gol con la espinilla. ¿Tú no has marcado nunca ninguno con la espinilla? Yo creo que no, pero lo importante hoy era ganar. Da igual como sea, yo el último balón intento tirar y el balón va a ayudar. Es que esta competición tenía algo diferente con nosotros y ojalá podemos seguir así. Dime como tus compañeros, como ha dicho Mister, queda el partido de vuelta, todavía no está todo hecho, además para clasificaros para octavos, o sea, queda mucha Champions todavía.
Sí, queda muchos partidos, queda la vuelta que es siempre muy complicado, pero tenemos que seguir esta línea, defender como hemos defendido hoy y que nuestra afición pueda estar junto con nosotros de hacer otra noche mágica. Ahora te pregunto por otras cosas no tan bonitas. Vini, ¿estás más tranquilo? ¿Estás más pasado? El otro día, la última vez hablabas de que ves las cartulinas amarillas, que a veces estabas nervioso. ¿Estás intentando reconvertir todo eso? Sí, porque a veces es muy complicado porque los árbitros acaban no defendiendo al jugador que lleva las patadas y eso es un poco complicado. Siempre que me dan patada, quien recibe la tarjeta soy yo y eso es un poco complicado, pero los jugadores, cuerpo técnico, todos intentan ayudarme para estar centrado en partido. Claro que no soy un santo, pero las veces me pasa un poco la cabeza por intentar ganar de cualquier manera. Y la última que te pregunto, porque la última vez también dijiste, quiero hacer historia con este club, pero luego no sé qué pasó, que dijeron, no, es que está Arabia, que pide mucho dinero, que quiere que le ofrecen mucho dinero. No sé cómo está eso. Yo tampoco, no han hablado conmigo todavía. Creo que tiene que hablar con el presidente, con la gente. Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo. Aquí es mi casa. Esta competición nos da siempre algo más y quiero hacer historia. Que por cierto, quiero añadir que estos sinvergüenzas del periodismo, supuesto periodismo de Giuseppe Pedreroli y compañía, no le dan la exclusiva, en este caso la entrevista, no me acuerdo cómo se llama eso, la noticia, como quieran llamarlo, no me acuerdo cómo se llama eso, a la gente del partidazo de Cope, ¿no? Dice, no se han comunicado conmigo y yo tengo que hablar con el presi. No añade que los de Arabia quieren... básicamente los de Arabia quieren hablar con el presidente. No está mandando a nadie a hablar con el presidente. Manipuladores mentirosos y que la van a tener adentro muchísimo tiempo más con Vinicius, que por cierto ha hecho un ejercicio de autocrítica y responsabilidad impresionante en este corto. En el que está en portugués dice claramente, quiero hacer historia en este club, voy a sentarme a hablar con el presidente porque quiero seguir. O sea, esto para mí, por lo menos de momento, está absolutamente cerrado y hay que seguir disfrutando sobre todo de Vinicius, o sea, por encima de todo de Vinicius, pero también de lo que les da de mamar a esta gente. O sea, es absolutamente de época. Vamos a ver rapidito este clip de DJ Mario, porque yo creo que todos absolutamente fuimos este hombre. Se hace con ella Vinicius. Vinicius puede rematar el Vinicius. ¡Resistís en casa! ¡Es vuestro padre! 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 Que se va a ir del Etihad con la victoria en la mano. Bueno, esto es por algo. Esto es por algo. Esto es por algo. Y luego, qué errores del ¡Juventus! Qué errores en este minuto. ¡Sí! ¡La cobra va a mamar! ¡La cobra va a mamar! Bueno, es terrible, pero es que el Madrid, yo creo que va a ganar el partido ya, queda muy poquito, esperemos que sí. Pero... Y bueno, chicos, lo que les decía, yo creo que absolutamente todos tuvimos esa reacción tras ese gol de Bellingham, que por cierto ha sido prácticamente todo de Vinicius en ese caso. Vamos a colocarles algo que teníamos rato que no veíamos a este señor, que ha sido sencillamente un emblema para las remontadas del Real Madrid. ¡Un 600 cólera! ¿Cómo es posible? Manchester City, que va ganando 2-1 en el segundo tiempo y te deja remontar de esta manera. Ahorita todos los del Madrid están poniendo, este es el ADN de Real Madrid. A este equipo no lo puedes dar por muerto. Si claramente el día de hoy el Manchester City les ha regalado este partido. Les ha dicho, ¿saben qué? Vamos ganando, pero no queremos ganar. Tomen para que nos anoten estos goles y nos remonten. Son regalos madrilistas. Y dejen de estar diciendo que son el mejor equipo del mundo, porque saben que contra papá Barcelona no pueden. O quieren que les metamos otros 5 goles y los humillemos, madrilistas. ¿Saben algo, madrilistas? Ustedes están jugando el día de hoy porque están peleando repechaje y todavía tienen que jugar en el Santiago Bernabéu,
donde cualquier equipo les gana en esta temporada. Dan lástima madrilista. Así que yo todavía sé que el Manchester City, si va con el pie derecho, puede ir a ganar allá en el Santiago Bernabéu, madrilista. Ustedes no van a llegar lejos, no van a ganar esta Champions porque papá Barcelona va a ser el campeón de esta Champions. Y qué risa cómo juega el equipo de ustedes. Claramente es regalo que les ha dado el Manchester City, madrilista. Nosotros vamos a ganar la Champions. Visca Barça y respeten a su papá Barcelona, que juega mucho mejor que ustedes. Ese tridente que tienen ustedes, me río de ese tridente de ustedes, hija defensa. Los llega a agarrar Lamine Yamal, los agarra Rafinha, los agarra Lewandowski. Les clavamos 5 de nuevo. Lo peor es que de alguna manera siento que tiene razón, ¿no? Capaz y nos agarra el Barça otra vez y nos vuelve a meter otra tunda debido a situaciones que se han presentado con nuestro técnico Carlo Ancelotti, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieren que les diga, muchachones? Pues sí, básicamente lo de siempre. El Manchester City nos iba a dar una tunda, aunque esta vez habían un poco más de duda. Incluso las casas pues estaban como favorito al City. Y cuando el Madrid termina haciendo la gesta, ganando, haciendo lo normal, lo habitual, lo frecuente, terminan diciendo que es suerte, que el City nos regaló el partido, que la mujer de no sé qué, lo de siempre. Es que es una pena absoluta y total. Vamos a ir cerrando, nos quedan 2 cositas. En este caso quiero que escuchemos esto de José Luis Sánchez, que me pareció brillante. Muy buenas noches desde Manchester, donde el Real Madrid ha puesto otra muesca en su historia. Desde 2018 nadie ganaba aquí, el Real Madrid nunca había ganado, pero con ganas de volver a nuestro maravilloso país, Josep. Ganas de volver a nuestro maravilloso país. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que la verdad es que me ha pasado que creo que hay que ser muy respetuoso. Hay que ser muy respetuoso y hay gente que no lo es. Y hay gente que no lo es. Eso digo yo. Creo que lo que hemos escuchado de Pep Guardiola no me ha gustado nada. Creo que lo que ha hecho el Manchester City hoy con la pancarta y con una foto de Rodrigo y Vinicius, que por cierto, Josep, ahí está. Esa es la póster de Rodri con el Balón de Oro, y justo cuando entraba Vinicius, el Manchester City inmortalizaba una foto. Yo creo que cuando tú te enfrentas al campeón de Europa, al rey de Europa, tienes que demostrar grandeza, tienes que demostrar respeto, tienes que demostrar señorío, y creo que hoy, con la pancarta y con esa foto, el Manchester Estamos viendo City, la fotografía que dice José Luis Sánchez, justo cuando entra Vinicius, que va a coger, abrir la puerta del vestuario, y está la fotografía de Rodri. Es el Manchester City el que publica esta fotografía del partido. Es el Manchester City. Pues, ¿qué quieren que les diga, muchachos? Brillante, y me parece excesivo lo que ha hecho, la actitud que ha tomado el sinvergüenza equipo este. De verdad que era un equipo que me había dado cierta confianza, que yo no le había agarrado aprecio ni cariño, porque no, bajo ninguna circunstancia, pero que para mí se había ganado cierto respeto por muchas cosas, y yo creo que el día de ayer es que lo perdieron en absoluto, porque se han puesto en el mismo plan que la mayoría de los clubes de estos asquerosos del fútbol español, que mantienen en la situación lamentable en la que mantienen. Pero bueno, vamos a cerrar con este clip que yo creo que es habitual en estos videos, y la maravillosa reacción de ver a tu papá Real Madrid remontar un nuevo partido de fútbol. Delante de... I don't understand. ¡Ahí va! Pelota que se va de viene por encima, viene por encima. Llega Ese es Vini, La plancha. No. Hey, Jude Bellingham. El robo de Vene. Un balón que era del Cete. De la nada. Saca el robo Vinicius Junior. La pelota ante la salida de Ederson por encima. Y en la carrera, el Peaky Blinder, Jude Bellingham, le gana la acción a Stones. El Real Madrid va a ganar en el Etihad. Marca el Peaky Blinder. Marca Jude Bellingham. City 2, Real Madrid 3. La fe de Bellingham, ¿eh? La fe de Bellingham, ¿eh? Y Vinicius. El oportunismo de Vinicius, que nunca da un balón por perdido. Y Bellingham ahí, efectivamente, muriendo Bellingham. Que llega desde atrás 30 Lo he dicho, metros. Guardiola ya sabe lo que es esto, yo lo que es el Madrid.
Otra vez la remontaba el Madrid. Joder. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Vamos a dejarlo hasta aquí, pero por supuesto la parte 2 se viene en un par de horitas nomás para que podamos disfrutar pues juntos de toda esta situación que nos ha regalado una vez más el Rey de Europa, y ojalá esta temporada, en esta segunda tramo de la temporada, pues vengan muchísimas más éxitos, muchísimas más bendiciones que nos permitan celebrar y reírnos de esta gentuza que como siempre están dando por muerto a su papá Real Madrid. Así que nada, se los dejo hasta aquí. Déjenme saber sus opiniones allá en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.